Hola, hoy vamos a meternos con un tema que suele ser un verdadero dolor de cabeza, el capítulo 4 de una investigación. Pero, a ver, vamos a hacerlo de una forma distinta. Olvidémonos de que es un texto que hay que escribir y ya. Pensemos que estamos diseñando el plano arquitectónico de un edificio. Cada línea, cada cálculo, cada material que elijamos va a definir si esa estructura se queda de pie o se viene abajo. Así que esto es más una guía visual para diseñar, no solo para escribir, un marco metodológico que sea a prueba de todo. Y es que hay que entender lo que está en juego acá. El capítulo 4 no es un capricho de formato, es la ingeniería, la estructura que conecta el problema de investigación, nuestro capítulo 1, con los resultados que vamos a encontrar, el capítulo 5. Es literalmente el puente. Y como dice esa frase que es clave, el objeto de estudio dicta el método, no al revés. Si estos cimientos metodológicos no están súper claros y bien definidos, ese puente sencillamente se derrumba. Bueno, empecemos. Lo primerito de todo, la decisión más importante para cualquier arquitecto de investigación es elegir el lente filosófico, o sea, las gafas con las que vamos a mirar la realidad. Y ojo, que no es una elección menor, es la base sobre la que vamos a construir absolutamente todo lo demás. Siguiendo un clásico como Sampieri, tenemos tres lentes principales. El cuantitativo, que es como usar una regla. Busca medir una realidad que se asume objetiva de forma secuencial y ordenada. Luego está el cualitativo, que es más como una lupa. Explora realidades que son subjetivas en un proceso más circular. Y por último, el mixto, que intenta integrar las dos miradas. La elección de uno de estos lentes de verdad cambia radicalmente cada paso que demos después. A ver, este contraste es fundamental para entender todo. En el enfoque cuantitativo, la realidad es una sola, es objetiva, y el investigador es como un observador neutral, con un diseño de investigación muy rígido. Del otro lado, en lo cualitativo, la realidad es múltiple, subjetiva, y el investigador se convierte en la principal herramienta. El diseño es flexible, va cambiando, son de verdad dos mundos, dos formas muy distintas de construir conocimiento. Ok, una vez que elegimos nuestra filosofía, es hora de armar el plano. Y aquí, cada componente tiene que estar perfectamente alineado. Imagínense una tubería súper compleja donde cada pieza depende sí o sí de la anterior. Miremos este flujo de 6 pasos. Método, tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, validación y procedimiento. La secuencia es súper lógica e inquebrantable. Un error en la muestra, por ejemplo, contamina el instrumento. Y un instrumento que está mal validado invalida por completo el análisis. Así de simple, acá no hay atajos que valgan. Avancemos un poco para ver cómo se arma esto. Los primeros dos pasos, el método y el tipo, ya nos definen la ruta. Si nuestro camino es cuantitativo, vamos a hablar de alcances exploratorios, descriptivos, correlacionales. Pero si el camino es cualitativo, los abordajes son otros: teoría fundamentada, etnográfico, narrativo. El camino se divide en dos desde el mismísimo comienzo. Todo depende del lente que elegimos. Y llegamos a un punto crítico: población y muestra. Aquí la cosa es precisión contra profundidad. El muestreo probabilístico, que es lo típico de lo cuantitativo, busca poder estadístico. ¿Para qué? Para poder generalizar los resultados a una población más grande. En cambio, el muestreo propositivo de lo cualitativo no busca representar a nadie. Lo que busca es seleccionar casos clave para llegar a la saturación de categorías, o sea, ese punto en el que los nuevos datos ya no nos aportan nada nuevo. Pasemos ahora a las herramientas. ¿Con qué vamos a sacar los datos? Si el enfoque es cuantitativo, nuestra caja de herramientas tiene instrumentos estandarizados: cuestionarios, escalas tipo Likert, pruebas ya validadas. Ahora, si el enfoque es cualitativo, las herramientas son otras. El propio investigador es el instrumento principal, apoyado, claro, por guías de entrevista a profundidad o grupos focales. Trabajos distintos requieren herramientas distintas. Y esto nos lleva directo al sello de garantía de calidad, la validación. El rigor se define de manera diferente para cada enfoque. En lo cuantitativo, buscamos confiabilidad, o sea, consistencia, validez, que es medir lo que de verdad queremos medir, y objetividad. En lo cualitativo, los criterios son otros: dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. Ambos caminos buscan el rigor, sí, pero lo demuestran con criterios distintos. Muy bien, ahora vamos a meternos con uno de los errores más pero más frecuentes en el diseño metodológico, un mito que puede desviar por completo la lógica de una investigación.
Y aquí está la pregunta del millón, la que genera toda la confusión. ¿El simple hecho de usar números, datos financieros o costos convierte automáticamente un estudio en mixto? La respuesta corta y directa es no. Este gráfico del iceberg lo explica de una manera brillante. El tipo de dato, ya sea en estados financieros o los resultados de un test, es solo la punta del iceberg. Lo que de verdad define el método es lo que está debajo de la superficie, el tratamiento que le damos a ese dato. ¿Se va a usar para un modelo estadístico o para una interpretación fenomenológica? Esa es la verdadera pregunta. Aquí tenemos un diagnóstico clarísimo. El mismo dato, por ejemplo, los estados financieros de una empresa, puede llevarnos a dos caminos totalmente opuestos. Si los usamos para correr un modelo estadístico y buscar correlaciones, el estudio es cuantitativo. Pero si los usamos como un documento para preparar y arrancar una entrevista a fondo con un gerente, el estudio es cualitativo. El punto crucial es este. No se trata del qué, o sea, el dato, sino del para qué, o sea, el propósito del análisis. Y bueno, ya llegamos a la fase final. La inspección de calidad que todo arquitecto de investigación tiene que hacer antes de empezar la construcción. Es decir, antes de salir al campo a buscar los datos. Esta es la prueba de fuego, la matriz de congruencia. Un marco metodológico perfecto se lee como una línea recta horizontal en esta matriz. Cada objetivo específico del capítulo 1 tiene que conectar con una variable o categoría, que a su vez se mide con un instrumento en particular que está alineado con el diseño. Si un solo eslabón de esa cadena se rompe, el diseño entero falla. Y para terminar, aquí tenemos una herramienta de acción inmediata, una lista de verificación para esa inspección final. Preguntas como, ¿el enfoque responde de verdad al problema? ¿La muestra está bien justificada? ¿Los instrumentos están alineados? ¿Se aplicaron los criterios de rigor correctos? Y sobre todo, ¿tenemos claro que usar números no nos obliga a que el estudio sea mixto? Una vez que cada punto de esa lista está chequeado, recién ahí podemos decir diseño metodológico completo, listo para el trabajo de campo. Y así, la pregunta final no es si el capítulo está escrito. La verdadera pregunta ¿es este plano arquitectónico lo suficientemente sólido como para construir sobre él? ¿O se va a derrumbar bajo la presión del análisis?